cantando me de morir, cantando me han de enterrar y cantando he de llegar al pie del eterno Padre. Desde el vientre de mi madre vine a este mundo a cantar. Hola, buenas tardes. Cualquier excusa es buena para dedicar 20 y tantos minutos a Jorge Luis Borges en cualquier televisión del mundo. De manera que no tendríamos por qué dar ninguna explicación respecto a esta elección. Y sin embargo, el hecho de que en estos mismos instantes estén las espadas alzadas en las Islas Malvinas, en el lejano y novelesco Atlántico Sur, que otrora fue también una ruta acostumbrada a los españoles, nos ofrece una oportunidad informativa, una palabra que a mí me molesta bastante, para comentar algo acerca de la obra y de las ideas de este extraordinario escritor, probablemente el más brillante y original de todos cuantos en estos momentos trabajan en la lengua castellana. Borges mismo ha tenido muchísimo cuidado en protegerse de la curiosidad de los demás en cuanto ser humano, y ha vivido siempre rodeado de una coraza inexpugnable. Nadie ha podido contar de él nunca nada más que imaginaciones, y realmente eso es lo que la gente puede contar siempre de cada uno de nosotros. Lo que pasa es que Borges ha convertido eso en un principio y lo ha convertido además también en una fortaleza como la que en estos momentos los soldados argentinos han levantado en las Islas Malvinas. Nosotros podríamos dedicar a Borges 50 programas de televisión tratando de glosar 50 o 50.000 aspectos de su trabajo, pero hemos elegido uno, el problema de la doble personalidad y de la búsqueda del hombre, de la pugna del hombre en la búsqueda por su identidad. Porque eso es lo que le está pasando y lo que le pasa desde que empezó a escribir a Jorge Luis Borges. Es un anciano caballero que compra libros arcaicos en inglés, dice él mismo, en una librería de Corrientes, pero al mismo tiempo es un soñador. Presume, o tal vez sin presumir dice la verdad, de que tuvo abuelos húsares y continuamente está mencionando viejas estampas heroicas y gauchescas de combates feroces a lanza y a cuchillo en las fronteras contra los malones de los indios. Y sin embargo nada de eso lo vivió, todo eso lo soñó. Nada más contrario a un aventurero épico que Jorge Luis Borges como persona. Pero también como persona Jorge Luis Borges, como yo, y como cada uno de ustedes, es lo que es y lo que quisiera haber sido. En uno de sus cuentos, al cual vamos a dedicar hoy preferente atención, El Sur, se plantea, como en otros muchos, este problema. La lucha dramática de los hombres por encontrar su propia identidad. Es muy posible que eso sea lo que los argentinos están haciendo en este momento como pueblo, son un pueblo apasionado y patético, en contra de otro pueblo antipatético, antipático y lógico, los ingleses, tratando de buscar nada menos que en el lejano Atlántico Sur una fórmula que les indique el camino hacia su propia identidad nacional. El problema de su pueblo es también el problema de Jorge Luis Borges y, he de confesarlo, el mío. Este anciano ciego es, ya lo saben ustedes, Borges. Ha tenido el destino, seguramente triste, de llegar a la gloria en vida, y eso hace pretencioso y vano cualquier intento de narrar aquí, otra vez, su biografía, o de escuchar su propia voz, o de abusar de su imagen. Borges, Jorge Luis Borges, ya ha sido sobradamente entrevistado, fotografiado, filmado, y sin embargo, nada de eso tan informativo, para usar esa palabra que tantas cosas oculta, ha servido para que sepamos algo acerca del hombre Borges. Protegido de la curiosidad un poco zafia, tras una cortés y diamantina muralla transparente. Vamos a tratar de que eso no nos importe aquí. Una ficha escueta nos basta. Es Borges, es argentino. Escribe cortas páginas sutiles y misteriosas, poco comunes en la literatura en lengua española, y tiene unas cuantas obsesiones patéticas. Deambular por los laberintos, leer viejos libros, especialmente ingleses, sospechar de toda certidumbre y, sobre todo, escudriñar en la majestuosa complejidad del alma humana, del destino humano, de la muerte,
del tiempo, del ajedrez, de la búsqueda de mundos felices. En su grave rincón, los jugadores rigen las lentas piezas. El tablero los demora hasta el alba en su severo ámbito en que se odian dos colores. Adentro, irradian mágicos rigores las formas. Torre homérica, ligero caballo, armada reina, rey postrero, oblicuo alfil y peones agresores. Cuando los jugadores se hayan ido, cuando el tiempo los haya consumido, ciertamente no habrá cesado el rito. En el oriente se encendió esta guerra, cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra. Como el otro, este juego es infinito. Considero, y mucha gente más importante que yo lo considera también, que Jorge Luis Borges es el escritor en lengua castellana vivo más importante del momento. Ahora bien, yo no pienso esto de Borges por las mismas razones que aducen en beneficio de él sus admiradores oficiales. No digamos esa tribu terrible, la de sus imitadores, la de sus seguidores a ultranza. Esta gente ha acabado por convertir a Borges en un retórico excepcional, en un retórico genial, con exclusividad de cualquier otra cosa. Yo pienso que Borges es un retórico genial, pero pienso que es muchas otras cosas más, y que su grandeza no radica estrictamente en su dominio del idioma. Si Borges solamente fuera un gran retórico, Borges sería un escritor de segunda categoría, y no es esto. No es un escritor menor, es un grandísimo escritor. Yo pienso que es un grandísimo escritor por las siguientes razones fundamentales. En primer lugar, porque es un escritor metafísico de gran talla, es decir, un hombre que se enfrenta con los enigmas fundamentales de nuestra condición. El tiempo, problema de identidad, la relación del hombre consigo mismo, etc. Y esto es especialmente importante en las literaturas de una lengua como la española, en donde los escritores metafísicos no abundan, podemos decir, desde hace siglos realmente. La literatura que se hace en nuestros países, en los países de lengua española, es una literatura muy pegada a tierra, una literatura que no se plantea esos grandes problemas. La segunda razón de su grandeza, desde mi punto de vista, es que Borges es un gran moralista. Esto sorprenderá a muchos porque se tiende a pensar que Borges es un esteta, es un hombre descomprometido de la realidad, es un hombre que se entrega al juego. Yo pienso que él ha hecho una revalorización de ciertos valores fundamentales, como Faulkner también, valores como el valor físico, la lealtad, la amistad entre hombres, que me parece fundamental. Y además ha dado prueba de ese valor en su vida diaria. Borges es un conservador y tiene el valor de sus convicciones y tiene el valor de hacer frente pues, a muchos tópicos que corren por ahí supuestamente izquierdistas. A todo esto se unen unas fabulosas dotes de fabulación. Borges encuentra siempre el correlato imaginativo a sus ideas y esto también asegura su grandeza. Si esto se une, como digo, esas dotes excepcionales de retórico, a nadie extrañará que se pueda afirmar que es el primer escritor vivo en lengua española como yo hago. Quiero insistir en que lo retórico es lo menos importante. Sin ello seguiría siendo igual de grande. Y hay que atender también a un aspecto que generalmente se descuida de su obra, que su barroquismo inicial fue siendo abandonado a medida que progresaba su carrera, su culteranismo. Y que los fallos del último Borges se deben fundamentalmente a que hay un cierto cansancio en la invención formal y a que se repite algo. Pero de todas formas, insisto, sigue siendo un escritor grandísimo. Vamos a elegir un solo tema, acaso el único de la obra de Borges, el drama. ¿O es solo un juego? Del hombre en la búsqueda de su identidad. El propio Borges confiesa muchas veces su admiración por el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, el viejo relato de Stevenson, y no ha faltado quien vea en muchos textos borgianos una incansable glosa de aquella historia. Especialmente en dos, la aventura del sargento Tadeo Isidoro Cruz, que en un súbito relámpago comprendió que también él
era Martín Fierro, y el triste Dalman, que descubrió su verdadero destino escrito en la hoja de un cuchillo, en el lejano Ancho Sur. Tal vez sea este relato una aportación única e inolvidable a la literatura escrita en nuestra lengua. ¿Qué relación guarda Borges con Argentina? ¿Es Borges un escritor específicamente argentino? Esto se ha discutido mucho, sobre todo se ha discutido mucho en su propia patria durante los años 50, en que Borges fue objeto de muchos ataques. Yo pienso que para intentar dilucidar esta cuestión hay que atender a dos aspectos fundamentales. A mí me parece que el argentinismo de Borges hay que buscarlo primordialmente en su calidad de hombre, no en su calidad de escritor. Borges es un argentino, desde mi punto de vista de español, arquetípico. Para él es fundamental sus recuerdos de juventud, en último término, sus recuerdos de toda la vida, su relación carnal con Buenos Aires, con el campo argentino en términos generales, con los hombres de Argentina, y no digo ya con figuras arquetípicas como puede ser el compadrito, el hombre de campo, también con escritores pues, como Macedonio Fernández, que para él son fundamentales. Esa relación puramente humana, no literaria en absoluto, es lo que confiere un trasfondo más profundo, más rico, a la primera parte de la obra de Borges, me refiero a la obra poética. Luego, en sus cuentos, hay que leer un poco al trasluz, hay que buscar un poco al trasluz esa argentinidad. Pero esto es fundamental. Ahora bien, ¿es también un escritor argentino? Yo pienso que sí lo es. Él, irónicamente, se ha referido a que no hay que buscar lo específicamente nacional dentro de una literatura en los aspectos exteriores, en los aspectos exóticos, en los aspectos folclóricos. Habla, por ejemplo, de que en el Corán no se habla para nada de camellos, porque para los árabes los camellos pues, eran animales con los que tenían un trato cotidiano, mientras que para los que no son árabes, indudablemente, pues son animales exóticos y son los que caracterizan a los árabes. Por lo tanto, un escritor árabe no tiene por qué mencionar esto. Él, a pesar de haber dicho esto, ha incurrido en la mención de camellos, en el equivalente argentino de los camellos. Pues hay muchos datos folclóricos en su obra, en los que generalmente no se insiste mucho. Pero también es específicamente argentino su cosmopolitismo. Más que argentino, o más específicamente bonaerense. Pero esto es otra cosa que con toda claridad se ve que es un escritor argentino. Y luego hay otra cosa importante, creo, desde mi punto de vista, que es que una literatura no puede definirse por su pasado. Cuando aparece un gran escritor como Borges lo es, Borges está dando a la literatura argentina unas características definitorias propias, que son suyas, pero que ya se incorporan a la literatura de este país. Igual que antes de Shakespeare la literatura era una cosa y después la literatura inglesa era una cosa y después fue otra, igual ocurre con Borges. Borges tiene una serie de discípulos y ya las características definitorias de su arte tan personal se han incorporado a la literatura argentina. Por lo tanto, Borges es específicamente argentino en cuanto hombre y en cuanto artista. Juan Dalman, el personaje de El Sur, es como todos nosotros, protagonista de una contradicción que Borges, tal vez, sugiere al explicarnos su misterioso mestizaje. El hombre que desembarcó en Buenos Aires en 1871 se llamaba Johannes Dalman y era pastor de la Iglesia Evangélica. En 1939, uno de sus nietos, Juan Dalman, era secretario de una biblioteca municipal en la calle Córdoba y se sentía hondamente argentino. Su abuelo materno había sido aquel Francisco Flores, del 2 de Infantería de Línea, que murió en la frontera de Buenos Aires, lanceado por indios de Catriel. En la discordia de sus dos linajes, Juan Dalman, tal vez a impulso de la sangre germánica, eligió el de ese antepasado romántico o de muerte romántica. Un estuche con el daguerrotipo de un hombre inexpresivo y barbado, una vieja espada, la dicha y el coraje de ciertas músicas, el hábito de estrofas del Martín Fierro, los años, el desgano y la soledad, fomentaron ese criollismo algo voluntario, pero nunca ostentoso. Hay en Dalman, como en el Sargento Cruz, como en el Dr. Jekyll, dos mundos y un misterioso poder, la soledad.
En Cruz, esa soledad culmina en el coraje y la ferocidad. En Jekyll radica en la búsqueda de la verdad racional. En Dalman no es más que la rutinaria, aterradora, envilecedora vida de un funcionario municipal de Buenos Aires, cuyos rincones recorre a ciegas, sin saber bien dónde está el secreto, hasta que algo ocurre. Dalman había conseguido esa tarde un ejemplar descabalado de las 1001 noches de Wayne. Ávido de examinar ese hallazgo, no esperó que bajara el ascensor y subió con apuro las escaleras. Algo en la oscuridad le rozó la frente. ¿Un murciélago? ¿Un pájaro? En la cara de la mujer que le abrió la puerta, vio grabado el horror, y la mano que se pasó por la frente salió roja de sangre. La arista de un batiente recién pintado, que alguien se olvidó de cerrar, la había hecho esa herida. Dalman es conducido al hospital y allí sufre hasta el borde mismo de la muerte. En esos días, Dalman minuciosamente se odió. Odió su identidad, sus necesidades corporales, su humillación, la barba que le erizaba la cara. Sufrió con estoicismo las curaciones, que eran muy dolorosas, pero cuando el cirujano le dijo que había estado a punto de morir de una septicemia, Dalman se echó a llorar, condolido de su destino. A raíz de esa caricia extraña de lo insólito, de la proximidad a la muerte que le asusta, Dalman deja inconscientemente que crezca la herencia rebelde de su antepasado, Flores. Abandona el sanatorio y parte hacia el sur para descansar en una hacienda que ha mantenido a costa de privaciones y que, de alguna manera, lo une al pasado áspero, heroico, de su abuelo materno. En el camino hacia sus lejanas raíces, el Dalman más fuerte vencerá al más débil. El tren lo deja en una perdida estación y Dalman camina hacia un viejo almacén para descansar y buscar un carruaje. El patrón le trajo sardinas y después carne asada. Dalman las empujó con unos vasos de vino tinto. Ocioso, paladeaba el áspero sabor y dejaba errar la mirada por el local, ya un poco soñoliento. La lámpara de querosén pendía de uno de los tirantes. Los parroquianos de la otra mesa eran 3. 2 parecían peones de chacra. Otro, de rasgos achinados y torpes, bebía con el chambergo puesto. Dalman de pronto sintió un leve roce en la cara. Junto al vaso ordinario de vidrio turbio, sobre una de las rayas del mantel había una bolita de miga. Eso era todo, pero alguien se la había tirado. Otra bolita lo alcanzó a los pocos minutos y esta vez los peones se rieron. Dalman hizo a un lado al patrón, se enfrentó con los peones y les preguntó qué andaban buscando. El compadrito de la cara chinada se paró tambaleándose. A un paso de Juan Dalman, lo injurió a gritos como si estuviera muy lejos. Entre malas palabras y obscenidades, tiró al aire un largo cuchillo, lo siguió con los ojos, lo barajó e invitó a Dalman a pelear. Alguien pone en las manos de Dalman otro cuchillo y entonces comprende que va a morir. Pero en ese instante comprende también que va a vivir un fascinador momento de plenitud, que va a ser, al fin, uno, que va a triunfar el otro que había en él. «Vamos saliendo», dijo el otro. Salieron. Y si en Dalman no había esperanza, tampoco había temor. Sintió al atravesar el umbral que morir en una pelea a cuchillo a cielo abierto y acometiendo hubiera sido una liberación para él, una felicidad y una fiesta en la primera noche del sanatorio. Sintió que si él, entonces, hubiera podido elegir o soñar su muerte, esta es la muerte que hubiera elegido o soñado. Dalman empuña con firmeza el cuchillo que acaso no sabrá manejar y sale a la llanura. La muerte es quizá el tema fundamental de la obra de Borges. Lo es de un modo secreto, no es lo más aparente, pero indudablemente la preocupación por la muerte es la que inspira toda su obra.
No se puede ser un escritor metafísico como él lo es sin tener como tema fundamental de su vida y de su obra el tema de la muerte. Durante mucho tiempo, indudablemente, a Borges solamente le preocupó de la muerte sus aspectos, digamos, metafísicos. Voy a enumerar unos cuantos. La muerte como aquella instancia que permite descubrir lo que uno verdaderamente es. Esto se ve muy claramente en el cuento El Sur. La muerte es la gran prueba y el hombre da de sí lo que tiene que dar ante un hecho así. O la muerte como aquello que clausura nuestras posibilidades, nuestras virtualidades, que nos reifica, que nos convierte un poco en objeto. Luego está la muerte como aquello que torna la vida que la precedió en algo imaginario. Esto es también fundamental para Borges porque es un hombre muy preocupado por las relaciones entre lo cotidiano y lo puramente imaginativo. Y la muerte como lo que priva a todo, a la vida, de sentido y la convierte en un juego. Pero hay un dato fundamental que se introduce en los últimos tiempos en la obra de Borges con respecto a la muerte, y es la muerte de su madre, pues la premonición antes de la muerte de su madre. Esto, como digo, cambia totalmente su enfoque de la muerte. Digamos, simplificando, que humaniza totalmente la obra de Borges. Hay un cierto aspecto de torre de marfil en la literatura borgiana que aquí desaparece por completo. Borges, al descubrir la muerte de los otros, concretamente del gran otro para él que fue su madre, pues se ablanda, digamos, accede a atender más a lo cotidiano, dice cosas tremendas, como por ejemplo que ha comprendido que no ha sido feliz y que lamenta esto. Y como digo, esto hace que su obra cobre una densidad nueva, una densidad que ya estaba en sus primeras poesías y en todo lo que hace relación a Argentina, pero que en este momento es fundamental y clarísimo. ¿Será osado presumir que esa pugna entre todos los posibles hombres que somos, cada uno, es también la del propio Borges? Este anciano caballero cultiva mínimos misterios, lee o inventa sutiles páginas viejísimas, recrea los secretos de la cábala. Pero no es difícil ver que le bulle dentro otra pasión, el coraje y la añoranza de la acción imposible, la nostalgia del tiempo perdido. Nadie es la patria. Ni siquiera el jinete que alto en el alba de una plaza desierta rige un corcel de bronce por el tiempo. Ni los otros que miran desde el mármol, ni los que prodigaron su bélica ceniza por los campos de América, o dejaron un verso, o una hazaña, o la memoria de una vida cabal en el justo ejercicio de los días. Nadie es la patria. Ni siquiera el tiempo cargado de batallas, de espadas y de éxodos, y de la lenta población de regiones que lindan con la aurora y el ocaso, y de rostros que van envejeciendo en los espejos que se empañan, y de sufridas agonías anónimas que duran hasta el alba, y de la telaraña de la lluvia sobre negros jardines. La patria, amigos, es un acto perpetuo, como el perpetuo mundo. Si el eterno espectador dejara de soñarnos un solo instante, nos fulminaría blanco y brusco relámpago su olvido. Nadie es la patria, pero todos debemos ser dignos del antiguo juramento que prestaron aquellos caballeros de ser lo que ignoraban, argentinos, de ser lo que serían por el hecho de haber jurado en esa vieja casa. Somos el porvenir de esos varones, la justificación de aquellos muertos. Nuestro deber es la gloriosa carga que a nuestra sombra legan esas sombras que debemos salvar. Nadie es la patria, pero todos lo somos. Arde en mi pecho y en el vuestro, incesante, ese límpido fuego misterioso.